es, eh, es el uso de de los cannabinoides en los animales de compañía no convencionales. Voy a hablar un poquito de todo, pero voy a empezar haciendo una introducción hacia lo que serían los endocannabinoides, que son los cannabinoides, cómo se utilizan, de qué manera funcionan, porque creo que entender esto es un pilar muy importante para poder tener acciones farmacológicamente hablando sobre el uso de esta terapéutica. Entonces, bueno, vamos a empezar. Me voy a ir un poquito para atrás. Primero, se ha descubierto que prácticamente todos los vertebrados tienen un sistema endocannabinoide. Y también se sabe que en algunos invertebrados también existe. Pues bueno, actualmente todos los mamíferos tienen un sistema endocannabinoide. ¿Pero qué es el sistema endocannabinoide? Quiero creer, quiero imaginar que todos los que están aquí o la mayoría ya tienen un poquito de información al respecto. Sin embargo, a mí me gusta siempre regresar a las bases para obtener un entendimiento más claro de todas las complicaciones fisiológicas y biológicas que vienen al final. Entonces, el sistema endocannabinoide, como les mencioné en un principio, existe en prácticamente todas las especies y este sistema endocannabinoide tiene tres pilares principales. Los pilares principales son los endocannabinoides. ¿Qué son los endocannabinoides? Son los cannabinoides que el cuerpo produce. De estos tenemos dos principales que son como los más sonados y los que más van a leer en artículos constantemente, que son la anandamida y el 2-araquidonilglicerol. Estos son los encargados de crear los efectos de los cannabinoides. Estos endocannabinoides necesitan tener acción sobre receptores y sobre enzimas. Estos receptores se conocen actualmente dos receptores más que son los más importantes y son los que están más distribuidos. Vamos a hablar un poquito más sobre los receptores adelante, que es el receptor CB1 y el receptor CB2. Al mismo tiempo tenemos las enzimas que también participan durante todo el proceso de metabolización de los endocannabinoides, que son la aminohidrolasa de ácido graso o la FAH y el monoacilglicerol lipasa o la MAGL. En adelante les voy a decir FAH y MAGL porque la verdad es que es un nombre muy largo y estarlo repitiendo, pues considero que no tiene importancia. Todos estos tres pilares, nuevamente repito, son los que forman el sistema endocannabinoide y es muy importante, por lo menos a mí me parece importante, entender cómo está formado y cómo funciona el sistema endocannabinoide, el sistema general de todos los mamíferos, para poder utilizar una terapéutica correcta, para poder entender cómo funcionan los cannabinoides o los fitocannabinoides, que son los derivados de las plantas, que son los que vamos a utilizar en nuestra terapéutica constante. Ahora bien, este sistema endocannabinoide tiene una regulación o una determinación. Esta determinación viene mediante el tono endocannabinoide. Este tono, y creo que es una de las partes que más voy a repetir a lo largo de esta plática, varía según dónde se encuentre y varía en la genética de cada individuo. Esto es muy importante que lo tomemos en cuenta. Más adelante lo voy a comentar constantemente. Entonces, ¿qué hace el tono? ¿Qué regula el tono endocannabinoide? Regula la producción de los cannabinoides, regula la eficiencia de las enzimas, es decir, qué tanto van a poder metabolizar correctamente. Acuérdense que las enzimas ya las vimos hace rato, las que tienen un nombre larguísimo. También nos dan una regulación o nos hablan o nos dicen sobre dónde se encuentran distribuidos los receptores, cómo están distribuidos los receptores y esto nos da la importancia en la variabilidad de la respuesta del paciente a los endocannabinoides. Entonces, la variabilidad es sumamente importante porque ningún paciente va a reaccionar igual que otro paciente sin importar si son de la misma especie, de la misma edad o si comparten características genéticas. Entonces, una vez que tengamos entendido esto, podemos avanzar a ahora entender los receptores cannabinoides, qué son, para qué funcionan, qué papel tienen en esta fiesta del sistema endocannabinoide. Pues muy bien, los receptores endocannabinoides
participan en varios procesos biológicos esenciales. Les pongo en la presentación algunos ejemplos, que es la plasticidad neuronal, el dolor, la ansiedad, la inflamación, neuroinflamación, función inmune y regulación metabólica. Todas estas cosas que estamos leyendo en la diapositiva nos empiezan a dar esta idea de qué, qué acciones puede tener los cannabinoides que sean benéficos para nuestros pacientes. ¿En qué puntos puedo llegar a efectuar una terapéutica con cannabinoides y qué tanto tenemos un espectro de funcionalidad? Los receptores, como les mencioné en un principio, tenemos dos tipos de receptores, los receptores CB1 y los receptores CB2, entendiendo que los receptores CB1 son los receptores más comunes que vamos a encontrar en diferentes lugares, desde el sistema nervioso central, corazón, vaso sanguíneo, hígados, pulmones, sistema digestivo, grasas, células espermáticas, etcétera, etcétera. Y el CB2 o el receptor CB2 lo vamos a encontrar principalmente en el sistema inmunitario. Aquí les desengloso pues, lo que son los linfonodos, el vaso, la médula ósea, los macrófagos, las células T, las células B. Entonces, es importante tener esto en cuenta para el momento de empezar a decidir para qué nos puede funcionar y en qué aspecto vamos a hacer efectivo nuestra terapéutica. Pero ¿quiénes se unen a los receptores? Ya nos quedó claro en la diapositiva 1 que existen los endocannabinoides. Ya platicamos de la anandamida, del 2-arquidonilglicerol, pero existen también los fitocannabinoides, que son los que nos interesan a nosotros en este momento, porque son los que vamos a utilizar para ayudarnos con nuestros pacientes. Fitocannabinoides existen muchos, existen más de 100, se han tipificado muchísimo, sin embargo, hay unos que son mucho más conocidos, ya sea por buenas razones o por malas razones. En el ejemplo número 1 tenemos el THC o el tetrahidrocannabidiol, que es uno de los más conocidos principalmente por sus efectos psicoactivos que prácticamente son un tabú generalizado y son los que iniciaron todo el proceso de investigación. Ahora, también existen otros fitocannabinoides que no tienen estos efectos psicoactivos. No sé si sea correcto porque pues hay algún tipo de actividad, pero bueno, no tienen estos efectos que producen el THC, que son por los que los utilizan, que es el CBD, que es el cannabidiol, el CBG, que es el cannabigerol, y también existen los terpenos y los flavonoides. Los terpenos también se obtienen de las plantas, nos dan las características organolépticas y los podemos percibir constantemente. Por ejemplo, los terpenos más comunes o más fácilmente que podemos leer o podemos conocer más de ellos son el linolol, el mirceno, el cariofileno y el limoneno. El linolol, por ejemplo, viene de lo que sería la lavanda. Ese olor característico que tenemos de la lavanda, pues finalmente viene de los terpenos. El mirceno viene del lúpulo, el cariofileno de lo que es la pimienta negra y el limonelo de lo que serían cítricos principalmente. Entonces, los fitocannabinoides, lo que serían los terpenos y los flavonoides, también tienen una acción en los receptores CB1 y CB2. Un ejemplo o un dato curioso que a mí me parece muy interesante es el uso del cariofileno, por ejemplo, para antagonizar los efectos del THC porque utiliza los mismos receptores y entonces, ¡pum!, quita del receptor al THC y entonces hace que los efectos del THC pues se empiecen a ir poco a poco, ¿no? Entonces, para que veamos que todos estos utilizan los mismos receptores y entonces nos permiten tener un uso terapéutico variado. Ahora, ya teniendo toda esta información, que verdaderamente esta información es súper interesante, es bastante larga y quien esté realmente interesado, los invito abiertamente a leer sobre todo sobre cómo está funcionando el sistema, cómo es, acá les puse una pequeña diapositiva de una parte ya
metabólica, más hacia las células, más hacia las neuronas. Sin embargo, esto es prácticamente nada comparado con cómo funciona realmente el sistema endocannabinoide. Es algo que nosotros mamíferos y muchas otras especies ya lo tienen, ya está estudiado, ya existe. No está tan bien determinado en muchas especies como mencionaba en un principio. Todo depende mucho del tono endocannabinoide y como también dato curioso, los humanos tienen cierta resistencia a los efectos del THC, vamos a llamarle resistencia, a diferencia de otras especies, por ejemplo los perros, porque los perros tienen los receptores distribuidos principalmente en lo que sería el sistema nervioso, en cerebelo, y esto nos puede llegar a provocar una ataxia, que sería un efecto neurológico negativo hacia el uso de cannabinoides en ciertas especies. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que los receptores no van a ser iguales en un humano, en un perro y sobre todo no vamos a tener la misma respuesta en otras especies. Sin embargo, todavía se requiere bastante investigación. Entonces, invito a los que estén interesados realmente a tener este tipo de investigaciones porque es muy, muy interesante. Ahora bien, ya que tenemos toda esta información, necesitamos saber qué efectos queremos y cómo los vamos a conseguir. ¿De qué manera vamos a conseguir los efectos deseados o los efectos terapéuticos de todos estos elementos? Primero tenemos que saber qué tipo de receptor es al que vamos a estar como receptor diana principal. ¿En qué momento de la patología o de la enfermedad nosotros vamos a realizar la administración de estos elementos y si vamos o no a utilizar terpenos para que los terpenos nos den un efecto terapéutico mayor? Otro punto importante para obtener los efectos es qué dosificación vamos a empezar a utilizar y conocimiento del tono del sistema endocannabinoide, qué tanto va a estar involucrado el tono y qué tanto vamos a poder acceder a los efectos con este tono, que ya sabemos que tiene una variabilidad individual. Esta variabilidad del tono es interespecie e intraespecie, es decir, varía por especie, pero en la misma especie también varía. Me parece que ya se los había comentado un poquito hace rato. Ahora, ya que tenemos toda esta información, ¿qué es el sistema? ¿Cuáles son los receptores? ¿Cuáles son las enzimas? ¿Cómo es que empieza a actuar? ¿Cuáles son los cannabinoides que tenemos? ¿Cuáles son los fitocannabinoides? Es importante entender que ya con toda esta información se conocen diferentes usos terapéuticos de los cannabinoides. A partir de ahora, pues ya los voy a llamar cannabinoides porque no solo voy a hablar ni de los endocannabinoides ni de los fitocannabinoides, simplemente de los cannabinoides. ¿Qué hacen estos elementos en el cuerpo? ¿Qué función terapéutica pueden llegar a tener? Las funciones terapéuticas van desde la modulación de la inflamación hasta los efectos antineoplásicos. Entonces, se dice que, bueno, se sabe que modulan la inflamación al regular el sistema inmunológico. Ya vimos que los receptores CB2 están principalmente distribuidos en las células del sistema inmunológico, por lo tanto, hay una relación directa de lo que sería la regulación del sistema inmunológico. También hay una activación de las vías inflamatorias, entonces en la cascada de inflamación tienen mucha relación lo que serían los cannabinoides, ya que están involucrados en la modulación de las citocinas, activan vías inflamatorias, inhiben células proinflamatorias como las células T, ayudan a la apoptosis o a la muerte celular programada y tienen, por ejemplo, supresión de citocinas y de quimiosinas y también pueden llegar a inhibir células T efectoras y a tener una promoción de las células T reguladoras. Entonces, si vemos, hay bastantes acciones que tienen sobre las vías de las células inmunes, pero también de la cascada de la inflamación. Esto nos ayuda directa e indirectamente en la modulación del dolor, ya que las acciones de los cannabinoides nos ayudan a disminuir las señales neuronales nocioceptivas del dolor, pero también con el proceso inflamatorio al estar regulado, esto promueve la modulación del dolor. Sin embargo, también
se conocen efectos metabólicos. Hay varios efectos metabólicos, sin embargo, yo voy a hacer hincapié en la acción que tienen en la propiomelanocortina que nos ayudan a estimular el apetito. Esto es sumamente importante porque tenemos pacientes que tienen un apetito disminuido o nulo debido a diferentes afecciones relacionadas o no con el dolor o con la inflamación. Los efectos antineoplásicos conocidos, nuevamente haciendo hincapié en que los receptores están involucrados en diferentes órganos, llegan desde la apoptosis o la muerte celular programada, que ya le habíamos platicado en la modulación de la inflamación, nos ayudan en la angiogénesis, evitando pues también, bueno, regulando la metástasis y regulan la inmunidad antitumoral. De hecho, hay bastantes artículos que hablan paso a paso cuáles son todos los efectos de antineoplásicos o de modulación neoplásica que en la situación terapéutica, especialmente para los pacientes que nosotros vemos, que son los pacientes no convencionales, pues llegan a tener una importancia clínica. También hay unos efectos antioxidantes y de neuroprotección en los que actúan directamente en la oxidación y se dice que también tienen actividades antimicrobianas, ya que actúan en la membrana celular de las bacterias y nos ayudan con la generación de biofilm. Todavía necesitamos muchos más estudios, sin embargo, estos son los usos terapéuticos principales, por lo menos en la función de los animales de compañía no convencionales. Aquí se me movió un poquito, pero creo que se ve bien. Ahora, no solo se trata de cómo actúan los cannabinoides en el cuerpo, ya vimos que tienen diferentes usos terapéuticos mediante la función que tienen en el cuerpo, pero no solo es eso, también tienen diferentes interacciones con los medicamentos que utilizamos día a día para tratar a nuestros pacientes. Estos medicamentos que utilizamos, pues están los opioides, los analgésicos no esteroidales, los gabapentinoides y los antitumorales. En el caso de los opioides, tienen sinergia con el sistema opioide endógeno, lo que potencializa la acción o nos ayuda a mejorar la acción de los opioides. En el caso de los analgésicos no esteroidales, no es que actúe potencializando a los analgésicos no esteroidales, sino que los analgésicos, al actuar directamente en la ciclooxigenasa o en el COX, principalmente en el COX-2, nos hace que tengamos una mejor función de los endocannabinoides o de los cannabinoides. Entonces, el AINE ayuda a mejorar el efecto de los cannabinoides porque permite que se metabolicen de manera más adecuada. Y lo mismo ocurre con los gabapentinoides. Un segundito. Y con los efectos antitumorales, es decir, con los quimioterapéuticos, nos ayuda a tener mejor efecto del quimioterapéutico, disminuyendo la dosificación y disminuyendo principalmente la quimiotoxicidad, que es algo que queremos evitar en los tratamientos para cáncer. Muy bien, esto nos lleva a tomar en cuenta qué decisiones vamos a tomar para utilizar o no un cannabinoide. Es importante que antes de elegir cualquier cannabinoide, una vez que ya entendimos el sistema endocannabinoide, una vez que ya entendimos la función de los cannabinoides y una vez que ya entendemos la sinergia que pueden tener con otros medicamentos, sepamos ¿qué vamos a utilizar? Si yo quiero utilizar un cannabinoide, un fitocannabinoide, necesito saber qué tipo de espectro va a tener, porque no es lo mismo tener un cannabinoide aislado a tener un espectro que sea completo, a tener un espectro que sea sinérgico con lo que les decía hace rato, terpenos, por ejemplo, o si tiene otros cannabinoides involucrados, a lo mejor solo es CBD, a lo mejor es CBD con CBG, a lo mejor tiene THC, que también tienen efectos terapéuticos. Entonces necesitamos saber qué espectro vamos a utilizar. Luego, necesitamos conocer qué concentración vamos a utilizar porque necesitamos llevar a la dosis que vamos a tener. Entonces necesitamos saber la concentración.
En las especies que yo manejo particularmente, el vehículo es sumamente importante, ya que existen en el mercado muchos fitocannabinoides comerciales que pueden tener vehículos que no son aptos para todas las especies, o por lo menos para todas las especies que yo manejo, porque muchos están basados en las especies principales que son perros y gatos. Entonces, el vehículo, adelante también les platicaré un poco de esto, es sumamente importante que sepamos qué utilizan. Y finalmente la presentación, porque existen muchas presentaciones. Si bien la más común, la más frecuente o la más conocida es la presentación oral, también existen otro tipo de presentaciones que nos pueden dar un efecto terapéutico mucho menos estresante para el paciente. No es lo mismo a lo mejor a un perro darle una presentación oral que a un gato, eso pues ya lo sabemos. Ahora imagínense la diferencia entre darle a un hurón, a un conejo, a un cuyo, a una serpiente, a una tortuga, ¿no? Entonces la presentación también es importante en la toma de las decisiones. De aquí la decisión de empezar a prescribir un cannabinoide, es muy importante que entendamos que la dosis es individualizada. Considero que un área importante de oportunidad en el uso de los cannabinoides es entender que no existe o no debería existir la dosis terapéutica cajita o la dosis terapéutica recomendada por el fabricante, como existe con muchos otros medicamentos que ya tratamos o que ya trabajamos día a día. Porque ya platicamos del tono endocannabinoide y ya platicamos que cada paciente necesita una reacción, va a tener una reacción diferente y necesita una dosificación diferente. Entonces, tenemos que individualizar mucho, incluso en pacientes similares, incluso en dos conejos, el conejo que tuvo una enfermedad y que tuvo una respuesta positiva a una dosificación, no va a ser lo mismo en otro paciente con la misma enfermedad, con la misma dosificación. Entonces, aquí voy a hacer mucho hincapié en que la dosis sí tiene que ser individualizada. También para la toma de decisiones es importante la comunicación que sea clara y concisa con los tutores. Actualmente, como mencioné en un principio, existen bastantes estigmas con respecto a los cannabinoides. Nosotros mencionamos cannabinoide y automáticamente el tutor va a pensar en drogas, en psicoactivos y en Pink Floyd, ¿no? Entonces, este tipo de circunstancias pueden llegar al tutor a pensar que queremos drogar o mantener drogado al paciente y no piensa en el efecto terapéutico. Por lo tanto, es sumamente importante tener una plática muy consciente y concisa, cercana de para qué los vamos a usar y en qué enfoque los queremos llevar, cuáles son las dosificaciones, cuáles van a ser los efectos terapéuticos y también cuáles van a ser los efectos adversos que podemos llegar a tener con la dosificación actual o con el tratamiento actual. Yo en lo personal, siempre que platico con mis tutores sobre los pros y los contras, menciono que si bien hay mucha información actualizada sobre los beneficios de los cannabinoides, todavía tenemos un marco amplio para desarrollar mucha más investigación en las especies no convencionales. Y bueno, ya con esta información, pues ellos pueden estar mucho más tranquilos en el que el manejo que ustedes están realizando es un manejo profesional, porque es lo que queremos hacer actualmente. Y bueno, también para la decisión que vamos a tomar de usarlos o no, necesitamos saber si este elemento que vamos a agregar a nuestra terapéutica va a potenciar los efectos de la terapéutica que ya tenemos. Si ya tenemos algunos medicamentos, este nos va a hacer sinergia, este nos va a ayudar a mejorar el dolor, este nos va a ayudar a modular las neoplasias, este nos va a ayudar con la inflamación. Todo esto es el conjunto de puntos que tenemos que tomar en cuenta para la toma de decisiones terapéuticas con nuestros pacientes. Ahora, después de todo este bello choro mareador sobre de qué manera funciona el sistema, qué decisiones vamos a tomar, ahora sí voy a entrar de lleno a lo que serían los casos clínicos en animales de compañía no convencionales. Me gustaría que al final de la plática o en el momento en el que ustedes quieran, me comenten quiénes han tenido esta experiencia, aunque sea en perros y gatos o incluso como humanos, ¿no? ¿Quiénes han tenido esta experiencia? Un poquito para conocer más sobre cómo lo han estado utilizando.
En nuestro caso, en nuestra terapéutica diaria, en nuestro trabajo diario, hemos utilizado para diferentes patologías. Entre ellas, hice una división de lo más frecuente o lo más común que nos ha llegado a la clínica. Mi fuerte principalmente son los hurones. Esa es la especie en la que yo me desarrollo con mayor facilidad porque llevo mucho tiempo trabajando en ellos. Sin embargo, aquí, bueno, atendemos todo el marco amplio de especies no convencionales. Entiéndase que actualmente el animal de compañía no convencional es prácticamente todos los animales que no incluyen a perros y gatos. No vamos a incluir a los exóticos porque los exóticos, por eso se hizo esta división, pues ya son animales que no son los utilizados de compañía y que pueden tener una acción más hacia zoológico. También tienen en ICANN tienen muchas pláticas sobre el uso terapéutico en zoológico. Yo me voy a enfocar en los animales de compañía no convencionales. Entonces, en el caso de los hurones, hemos tenido diferentes tipos de afecciones, principalmente las afecciones neoplásicas o cancerígenas, como son el linfoma ocular, el linfoma mediastínico. También hemos tenido acciones hacia el IBD, enfermedades como miofascitis, que es una enfermedad relativamente nueva porque tiene poco más de 10 años que se hizo un desarrollo más específico o más clínico sobre esta enfermedad y que también no es una enfermedad frecuente o común en México. Lo hemos utilizado para manejo del dolor en caso de amputaciones. Actualmente estamos trabajando con un hemangiosarcoma cutáneo, que si bien se sabe que muchos de los cánceres que tratamos en nuestros pacientes no son responsivos a tratamiento o tienen una respuesta mínima a tratamiento, tomando en cuenta que si bien los sistemas quimioterapéuticos están mucho más desarrollados en especies como perros y gatos, en el caso de los no convencionales, todavía tenemos bastantes falencias. Estas falencias generan que o los quimioterapéuticos no estén totalmente investigados en la especie o simplemente no tengan la respuesta favorable que queremos. En el caso de otras especies, como son erizos, como son pequeños roedores, hemos estado trabajando junto con los cannabinoides en enfermedades como es la enfermedad del erizo tambaleante. La enfermedad del erizo tambaleante es una enfermedad neurodegenerativa que es crónica y no tiene cura. Lo único que hacemos es una terapia de soporte y hemos tenido una buena terapia de soporte en conjunto con los cannabinoides, así como con los sarcomas o los carcinomas. En otras especies, principalmente los herbívoros, los cuyos conejos chinchillas, hemos trabajado en enfermedades respiratorias, principalmente pastorela, en neumonía, también en casos de dolor por maloclusión. La maloclusión, no voy a hacer hincapié en todas las enfermedades porque me extendería horas y horas y horas, pero la maloclusión genera mucha molestia en el paciente que la esté padeciendo, ya sea un conejo, ya sea un cuyo o una chinchilla. También hemos visto en pequeños roedores como hámsters y ratas y ratones. Sin embargo, es mucho más frecuente verlo en los herbívoros por la situación de la dieta. En otras ocasiones, cuando la maloclusión llega a involucrar raíces e involucrar ramas mandibulares, esto puede generar un dolor crónico que no va a ser controlado únicamente con la disminución del tamaño de los molares o de los incisivos. Los cannabinoides han sido una terapéutica de soporte que nos ha ayudado a que el paciente tenga una mejor calidad de vida. La pododermatitis también genera mucho dolor en los pacientes herbívoros, inflamación y muchos inconvenientes para que el paciente esté sano. Voy a hablar un poquito más adelante de todo esto y entonces nos permite un manejo del dolor correcto. También lo hemos trabajado en reptiles con neumonía principalmente, pero son menos los casos de reptiles en los que lo hemos utilizado. Eso es un hecho. Ahora, entrando de lleno a los casos clínicos, voy a poner unos casos que son los más significativos porque si nuevamente me voy a todos los casos en los que los hemos utilizado o los casos que queremos utilizarlo, no vamos a acabar esta plática el día de hoy, nos vamos a quedar a dormir, entonces voy a tratar de resumir.
Salud. Ahora, este caso es el caso de un erizo que tenía dos enfermedades principales. Una era un sarcoma de alto grado y el otro era el síndrome de Wobbly. Primero empezó con el sarcoma y luego empezó con el síndrome de Wobbly. Muy pocas veces los tutores nos permiten hacer todos los manejos que queremos para llegar al pronóstico, obviamente al diagnóstico definitivo. En este caso tuvimos un tutor que fue bastante accesible a todas las circunstancias, desde tomar biopsia, tomar citología, tomar toda la información necesaria para un diagnóstico correcto. Este paciente tenía el sarcoma en el área del cuello, de la mandíbula, nos permitió la resección quirúrgica y no quiso que realizáramos quimioterapia. Todo se manejó con analgésicos y nos permitió el uso del CBD. El CBD, empezando con dosis baja, hizo que el paciente se recuperara de manera mucho más eficiente posquirúrgicamente y tuvo eh, una mejora en la parte de la herida sin dolor, sin inflamación, sin pruritos, sin una dehiscencia de puntos. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo, el paciente no solo presentó el sarcoma, también presentó inicios del síndrome de Wobbly. Como les platiqué hace unos momentos, el Wobbly pues no tiene una cura, tiene una terapia de soporte, lo que nos llevó a aumentar la dosis de los cannabinoides y esto hizo que el paciente tuviera mucho más apetito. Los erizos pueden llegar a dejar de comer cuando tienen síndrome de Wobbly porque no se pueden mover, no se pueden incorporar y esto hace que no quieran comer, empiezan a tener dolor, empiezan a tener inflamación y esto repercute mucho en lo que sería el peso y el desarrollo normal de la vida de un erizo. Entonces, si bien el tiempo de vida de este paciente fue menor al que nos hubiese gustado, al que un erizo sano hubiera tenido, tuvo una respuesta positiva durante todo este proceso de terapéutica con cannabinoides. No he mencionado, pero el cannabinoide que utilizo principalmente con ellos es el CBD. Ahora tengo esta paciente, adoro esta paciente verdaderamente. Esta paciente llegó aquí porque la tutora nos refería que tenía los linfonodos submandibulares muy aumentados, además de depresión, dejó de comer, empezó con diarreas y no se incorporaba. Ya le habían recomendado retirar los linfonodos en otro lugar, sin embargo, pues al acudir con nosotros empezamos a hacer toda la investigación diagnóstica, llegando a la conclusión de que ella era una paciente muy joven, por cierto, llegó con 4 meses, si no me equivoco, 5 meses de edad, que tenía una miofascitis. La miofascitis, como les platiqué hace un rato, es una enfermedad relativamente nueva en la que hay una inflamación constante de los músculos del paciente. Esta enfermedad es una enfermedad sumamente complicada, ya que la mayoría de los artículos nos comentan que hay muy poca supervivencia y no hay tantos efectos terapéuticos a los tratamientos. Sin embargo, nosotros en los tratamientos que hemos tenido con miofascitis hemos utilizado un abordaje multisistémico, un abordaje complementario o completo en el que utilizamos tanto los antiinflamatorios como antineoplásicos porque necesitamos regular el sistema inmune que está provocando pues un ataque directamente a los músculos y empezamos a hacer la utilización del CBD para mejorar todas las circunstancias tanto de inflamación como de dolor cómo regular o mediar el sistema inmune. Hasta ahorita les digo que este es un caso de éxito o a mí me encanta porque esta paciente pues me acaba de decir su mamá hoy que cumple 3 años. Entonces, de pasar de una bibliografía que dice que no superan el año a tener una paciente que ya tiene 3 años de vida y que actualmente se encuentra muy estable con toda la terapéutica y los cannabinoides, bueno, para nosotros siempre es un éxito. Este caso es un caso de un linfoma. Los linfomas en neurones son sumamente agresivos, tanto si es un linfoma mesentérico como si es un linfoma
oftálmico o si es un linfoma localizado, la respuesta quimioterapéutica suele ser limitada, además de que el costo de los quimioterapéuticos suele ser alto, no solo económicamente hablando, sino que pues el cuerpo llega a tener ciertas efectos secundarios tóxicos que evidentemente muchos tutores no quieren vivir en el proceso de enfermedad de su paciente. Este caso, bueno, fue nuevamente un paciente joven, un paciente joven que empezó con una disnea respiratoria y bueno, los rayos X, no les puse todos los resultados porque al final no es una plática sobre casos clínicos, pero les pongo los más importantes. En este caso, bueno, tenemos una ocupación importante de la cavidad torácica por un linfoma mediastínico. En este caso, la tutora sí nos permitió iniciar con un proceso quimioterapéutico y antes de iniciar con el quimioterapéutico, también iniciamos con el uso de los cannabinoides que el efecto principal que llegamos a tener con este paciente fue menores efectos secundarios con la quimio que empezó a tener. Si bien el resultado, como desgraciadamente para esta enfermedad no fue el positivo, no tuvimos un tiempo de vida prolongado durante todo el proceso de quimios y durante todo el proceso de manejo de enfermedad, el paciente se mantuvo bastante estable. Esto a diferencia de otros procesos con la misma enfermedad en el que no utilizamos los endocannabinoides, pues nos dio un resultado bastante positivo. Este caso es otro caso, este caso son los casos que a uno lo dejan bastante marcado porque son pacientes que uno aprecia mucho, pero también que son pacientes que nos permiten tener mucha información para ser mejores médicos. Este paciente, a diferencia del anterior que tenía un linfoma, este es un linfoma mediastínico, este presentaba un linfoma ocular. La presentación, como ven, bastante gráfica. Las fotos pues, nos las proporcionó su tutora. Teníamos una protrusión del tercer párpado y pues los ojitos ya estaban empezando a tener úlceras corneales. Desgraciadamente, como les dije, los linfomas son enfermedades muy difíciles de tratar. Sin embargo, la tutora nos permitió el retiro de ambos ojos para tratar de eliminar la mayor parte de la neoplasia quirúrgicamente. Entonces, se hizo una resolución mediante la enucleación y se utilizó los cannabinoides para el manejo tanto de inmunomodulación para control de linfoma como para el manejo del dolor. Este paciente, inmediatamente después de su cirugía, era un paciente alerta, responsivo, que comía, que jugaba, que andaba prácticamente como si nada. Una vez dado de alta, nos comentó su tutora que en casa, fuera de la adaptación, pues al no tener los globos oculares, el paciente se encontraba sumamente estable. A este paciente le pudimos extender su calidad de vida por un año sin complicaciones, a pesar de tener un linfoma. Entonces, bueno, es un caso bastante interesante. Estos son diferentes casos en los que les pongo uno que es una fractura. Este fue un conejo que tuvo una fractura bastante importante en un miembro anterior. Generalmente con los conejos no somos partidarios de amputaciones, especialmente los miembros posteriores, ya que, bueno, los miembros posteriores son sumamente importantes en los conejos, pero además los conejos, al ser una presa, cualquier cosa que nos genere dolor, va a tener un impacto en el sistema digestivo, en la motilidad gastrointestinal y en la funcionalidad de la microbiota. Entonces, para nosotros, cualquier situación estresante o dolorosa es una prioridad para tener un resultado positivo en nuestras terapéuticas. Aquí tenemos una conejita que pues dio un mal brinco, aquí se ve la fractura y tuvo pues con nuestros colegas ortopedistas, nosotros no hacemos cirugías ortopédicas, sin embargo, trabajamos en conjunto con ortopedistas
hizo pues la aplicación de los clavos y para evitar los efectos del dolor del dolor y de la incomodidad para un conejo de tener un clavo intramedular, se hizo la utilización de los cannabinoides con bastante éxito. De hecho, esta pequeña pues ya está en el cielo de los capibaras, pero porque murió de viejita, ¿no? Entonces, todo padre. En la siguiente imagen les muestro, este es un cuyito que tiene una maloclusión bastante severa. No sé si se ve la flechita, pero espero que sí. Se ve los molares que ya estaban generando picos y estos picos pues provocan úlceras y dolor, incomodidad y evidentemente no quieren comer. Aunque muchos de estos casos se hacen resoluciones con desbastes dentales, en muchos casos también, como les comentaba hace unos momentos, el crecimiento de las raíces dentales puede provocar alteraciones a niveles maxilares y mandibulares que ya no son corregibles. En algunos casos se puede retirar molares o incisivos, pero en otros no es compatible con el paciente. Genéticamente también podemos ver algunas especies que pueden estar teniendo, bueno, algunas razas, más que especies, algunas razas de conejos que pueden estar predispuestas a tener estas enfermedades por puramente genética y tenemos que hacer un manejo analgésico correcto. Con los herbívoros en particular, los manejos terapéuticos tienen que ser muy controlados y muy bien pensados, ya que si nosotros hacemos un manejo terapéutico que pueda repercutir en el sistema digestivo, en vez de estar mejorando al paciente, estamos provocando un problema general. Entonces, es muy importante irnos con cuidado en estas especies. Y como caso clínico, pongo este caso que es bastante gráfico, pero para mí es uno de los casos que más atesoro, que más quiero, porque fue el primer caso con el que yo empecé a utilizar los cannabinoides. Este caso es el caso de una huroncita que tuvo una caída desde un octavo piso de un edificio. La forma en la que cayó no, nos generó compresiones medulares, pero también nos presentó un problema en la vejiga. No vaciaba la vejiga y el dolor que le provocaba esto empezó a generarle automutilación. No solo fue la caída, sino que ella empezó a comerse a sí misma. Entonces, esto nos llevó a la necesidad de amputar los miembros, porque fueron ambos. Primero realizamos la amputación de uno y luego tuvimos que realizar la amputación de otro. Durante este periodo, esta pequeñita vivía con sus tutores, tuvo varios accidentes posteriores a la primera amputación, sin querer, la verdad es que fue totalmente un accidente. Su tutor en un momento cerró la puerta en su otra patita, la que estaba bien, y fracturó los dedos. Entonces, pues no solo estaba automutilándose, sino que también tenía fractura de dedos. El tutor decidió que ya no se sentía capacitado, tanto emocional como económicamente en ese momento, de seguir con la terapéutica y nos cedió la custodia de esta huroncita. Entonces, a partir de esta lesión y a partir de la amputación, esta broncita fue totalmente nuestra, lo que nos permitió ser mucho más, ampliar mucho la terapéutica que estábamos utilizando. Inicialmente esta pequeña, la terapéutica que tenía era con opioides. Todo el tiempo tenía tramadol para controlar pues este dolor neurológico que ya tenía por pues tanto la caída como la compresión medular y tuvo un control moderado. Sin embargo, nunca fue del todo, seguía teniendo signos de automutilación. Por lo tanto, decidimos iniciar con los cannabinoides con el CBD. Es ella, se las presento, era hermosa porque, bueno, ya también está del cielo de los capibaras. Macarena, ella pues tuvo prácticamente 5 años de vida con nosotros y en esos 5 años de vida llegamos a dejar de lado lo que serían los opioides y empezamos únicamente con una terapéutica con CBD. Esta terapéutica nos permitió controlar el dolor, controlar la inflamación y darle una calidad de vida excelente a Macarena. Macarena era Macarena Toretto, o sea, de verdad con su carrito andaba para todos lados y pues les comento, ¿no? Ella vivió 5 años con nosotros.
utilizando cannabinoides de manera terapéutica excelente. Con ella tengo un registro desde inicio a final de todos los beneficios que se obtuvieron de este manejo, de estos medicamentos, porque pues finalmente era nuestra bebé. Vean, qué bella es, qué bella era esta preciosura. Y me falta, ok. Me voy antes de despedirme a estas imágenes. Se me estaba olvidando, les mencionaba en la toma de decisiones, hablando de los vehículos que nosotros utilizamos en el uso de cannabinoides son principalmente dos. Hemos llegado a utilizar otros, sin embargo, los que más utilizamos son principalmente dos. Uno que es el oral, generalmente viene en un aceite. Este aceite utilizamos aceites derivados de origen animal para los carnívoros y derivados de origen vegetal para los herbívoros o para, bueno, animales que evidentemente no sean parte de su dieta, utilizar un aceite de pescado o un aceite de salmón, por ejemplo. Utilizamos aceite de semilla de uva o aceite de oliva, pero hay otros, como el caso de aquí arriba de los conejos, que como les mencioné en un principio, conejos cuyos algunos roedores no es tan fácil que podamos hacer medicaciones orales por el estrés que implica estarlos medicando, por el manejo que muchos no están acostumbrados al manejo o simplemente porque no les gusta el sabor o porque no les parece la vía de administración y entonces utilizamos la vía nebulizable. No les puse ese caso, pero hemos utilizado la vía nebulizable frecuentemente en casos de pastorela. La pastorela en conejos a veces llega a un punto en el que es muy resistente y nos hace que las terapéuticas antibióticas sean sumamente largas. En conjunto con nebulizaciones con CBD, nos ha permitido reducir el tiempo de administración de los antibióticos con la menor cantidad de estrés. En el caso de los roedores que son súper pequeñitos, pues tenemos dosificaciones desde las súper chiquititas, pero también podemos utilizar el uso de CBD nebulizable. Actualmente, digo, no tiene nada que ver con los no convencionales, pero estoy utilizando el CBD nebulizable en la terapéutica de mi gato que tiene enfermedad inflamatoria intestinal y hasta ahorita pues tenemos respuestas muy buenas en cuanto al dolor y a la inflamación que está presentando. Entonces, todavía me voy a ir a la final para que la tengan ahí en lo que doy mis comentarios finales. Todavía hay una amplia cantidad de investigación que tiene que realizarse, porque si bien ustedes pueden intentar buscar la distribución de los receptores, el tono endocannabinoide en especies como son hurones, cuyos, conejos, avestruces, aves, reptiles y demás, no se han establecido por completo. Hay estudios, sí, referentes. De hecho, me faltó por ahí una bella diapositiva que se fue, pero era sobre los artículos que existían. No sé dónde quedó mi diapositiva. Si la encuentro ahorita se las pongo, pero es sobre finalmente la investigación que existe. Si hay en neurones, pues pueden encontrar mucho sobre los efectos negativos sobre el THC. Hay unos artículos muy buenos sobre la función de la acción de los cannabinoides en ciertas células en los conejos. Todavía necesitamos hacer mucha investigación al respecto de cómo está funcionando. Ahorita en la parte clínica, por lo menos en mi experiencia, hemos visto una respuesta positiva en sinergia o como ayuda a los medicamentos base que hemos tenido. Repitiendo o haciendo hincapié en que creo que tenemos que educarnos más hacia el respecto de no mandar cualquier cannabinoide, o sea, no mandar, por ejemplo, CBD porque está de moda, porque verdaderamente ha tenido un boom muy importante, es entender para qué lo quiero enviar,
qué beneficios puede tener en mi paciente, qué vehículo puedo utilizar, qué dosificación, cómo voy a empezar la dosificación y llevar un seguimiento cercano, no simplemente mandar los cannabinoides, déselos por un mes, en un mes regresa y vemos si tuvo o no resultados, porque esto nos puede llegar a la frustración terapéutica. Es que no funcionan, es que le están cayendo mal, es que se los dejé de dar porque no vi ninguna respuesta. Para evitar todos estos esques, vamos a tener más cultura hacia entender que todo medicamento tiene una acción y toda acción está basada en lo que es metabolismo, anatomía, fisiología, biología celular, todas estas bases que ya conocemos y evitar mandar una terapéutica porque un representante nos dijo que funcionaba o porque estaba de moda o porque lo vimos en una revista y decía que lo utilizáramos. En este caso, hay que ser muy individualistas, espero no se sientan regañados, pero sí hay que ser muy individualistas en cada paciente, en cada enfermedad y en cada caso en particular. Y bueno, creo que de momento eso es todo. Perdónenme, a veces me voy como hilo de media y no me callo. Todo bien, doctora. Mira, mientras no se te seque la boca, que te veo mantienes hidratada, entonces está Ya tenemos perfecto. agüita. Súper interesante los temas, los casos clínicos. Muchas gracias y tenemos preguntas. Entonces, si tienes todavía algunos minutos, las abordamos. Tenemos del colega Juan Carlos. Buenas noches. En el caso de la nebulización de CBD, ¿se utilizan algún diluyente en particular? ¿Alguna experiencia de nebulización en especies convencionales, perros y gatos? Ya nos platicaste que gatos sí, pero no sé si quieras profundizar un poquito más o contarnos al respecto. Sí, pues no sé si puedo hacer propaganda, ¿no? Porque al final, pues yo utilizo cierta marca, porque esta marca a mí me ha dado no solo los resultados, me ha dado los resultados en cuanto a las peticiones de que hacen medicina magistral. Entonces, la medicina magistral me permite a mí tener dosificaciones muy pequeñas a muy grandes. Me parece que el nebulizable, no recuerdo qué vehículo utilizan, es alcohol, ¿no? Es base alcohol. Bueno, Base hago, alcohólica, hago ¿no? el paréntesis porque suena muy intrigante la situación. Botican es uno de los patrocinadores de esta charla. Si bien las charlas se imparten a nombre de ICANN, Instituto del Cannabis, Área Veterinaria, sí tenemos participación de la marca Botican. Entonces, esa es la marca, hasta donde conocemos, la única marca que está manejando medicamentos, o sea, ya tal cual es medicamento, no es suplemento, no es premio, no es otra cosa, no es aceite de cocina. De hecho, la doctora Mari es pionera de su uso en conejos y especies no convencionales. Es quien tiene más experiencia. Me atrevo a decir que en toda la República, porque tenemos muchos años de colaborar con ella. Entonces, tú tienes ahí sí toda la información pertinente, doctora. Y respondiendo a la duda del doctor Juan Carlos, este CBD específicamente viene en base alcohol. Sabemos la inquietud de, pero ¿cómo van a nebulizar alcohol? Se pone únicamente una gotita de CBD, equivalente a 0,025 ml en mililitros, por así decirlo, y eso se coloca en al menos 5 mililitros de solución salina. Entonces no están inhalando el alcohol hacia hasta el fondo, no, porque ya me ha tocado. Es que le pregunté a ChatGPT y el alcohol inhalado es terrible, no se espanten. Hay seres humanos detrás de las investigaciones antes de cualquier producto salga a ser usado por pacientes. Y en este caso es base alcohol, aunque también si encontraran medicamento hidrosoluble, que hasta donde sabemos no existe en el mercado, son suplementos no regulados, también podrían utilizar hidrosolubles. Así es, entonces justo así lo utilizamos, tomando en cuenta que las dosificaciones en los pequeños mamíferos, al tener un metabolismo más acelerado, suelen ser más altas. Entonces, no vamos a usar la misma dosificación desde el oral de un mamífero, un carnívoro como los hurones, o un mapache, por ejemplo, o un tlacuache, que también, bueno, tenemos les digo, todo lo que no sea perro y gato, aquí llega, pero los pequeños mamíferos y los conejos, los herbívoros, tienen metabolismos más acelerados. Es importante tomar en cuenta esto, pero sí, finalmente es
una nebulizable, base alcohol y lo ponemos en solución salina. Utilizamos una cámara de nebulización que puede ser desde la más nice que tengan hasta una cajita plástica con sus adaptaciones. Entonces, nos ha funcionado bastante bien y disminuye el estrés también. Depende mucho del nebulizador que estén utilizando. Algunos son un poquito más ruidosos, pero en general la mayoría tienen una aceptación muy buena de los pacientes sumamente estresables. Los hurones casi no utilizamos el nebulizable porque son mucho más loquillos. Ellos no les encanta estar tanto tiempo encerrados en un lugar pequeño, rascan, se vuelven locos, hacen todo un relajito. Entonces vamos más hacia los pacientes que son de manejos más complicados o más estresables. Perfecto, doctora. En este mismo tema nos pregunta el colega Axel. Buenas noches, en reptiles serpiente, ¿cuál sería la mejor vía de administración? Si bien yo no la he utilizado porque no me han dado la oportunidad, no han llegado pacientes serpientes que necesiten el uso de cannabinoides. En algunas charlas, justamente en ICANN, nos comentaban que la vía oral era bastante buena y que lo que hacían es que administraban los cannabinoides en las presas y esta presa era la que le ofrecían. Entonces, a mí me parece que si la vía oral es utilizable para ellos mediante las presas, es una buena forma. En otros reptiles que yo he llegado a utilizar, sí ha sido oral directamente, lo que son las tortugas, que es un poquito más difícil, lo utilizamos cuando tienen la sonda pues nos permite no estarles abriendo la boca porque pues tampoco es que les encante. En los camaleones, en los iguanas, en todos estos que son también un poquito no tan complicados, también hemos utilizado la vía oral directa y en las tortugas pues usamos también el nebulizable. Entonces la vía oral, si la serpiente lo permite, pues puedo utilizar con la presa y si las circunstancias también lo permiten y el animal pues puede ser muy estresable, considero que la vía nebulizable también puede ser una opción. Siento que falta un poquito más meterle investigación a esta parte, pero bueno, pues aquí hay un área de oportunidad bien buena para el colega. La sabemos desde hace tiempo, queríamos hacer una investigación justamente con conejos e vía inhalada desde hace varios años en una de las universidades, pero entraban a paro, no se podía. Finalmente el chico hasta terminó carrera y se tituló, entonces no se hizo. Pero si alguna o alguno de los presentes está interesado en hacer investigación en este tema, en vía nebulizada nos falta mucha investigación y definitivamente es algo que queremos buscar publicar. Gracias, doctora. Siguiente pregunta, nos pregunta el colega Carlos. ¿Se puede decir que el CBD es el más inocuo o con menos o menor efecto adverso hasta ahora? ¿En alguna especie no la recomienda? Hasta ahorita, sí, no hemos tenido efectos adversos mayores. Los pocos efectos adversos que nos han llegado a comentar cuando tenemos que ir subiendo la terapéutica han sido más relacionados a, lo veo ligeramente más pasivo, está ligeramente más adormilado, pero justo para los efectos. Nosotros nos vamos con un diario del uso del CBD en el que viene el apetito si ha disminuido o aumentado, si están las popós mejores o peores, si el ánimo ha cambiado, si ha habido un cambio importante que veamos en el paciente, pero hasta el momento por lo menos yo puedo decir que no he tenido efectos adversos y sí considero que el CBD es de los más seguros. Me gustaría en algún momento, cuando las regulaciones en México cambian, tener también la oportunidad de utilizar el THC porque tiene muchas terapéuticas, especialmente para nuestros pacientes oncológicos, a dosis muy bajitas o microdosis y también tiene efectos para la situación de estrés y ansiedad también en microdosis, porque pues si lo hacemos al contrario, el efecto es contrario, ¿no? Vienen situaciones que no queremos tener, pero bueno, las regulaciones en México todavía no nos permiten llegar a ese punto. Me parece que en Colombia, en Venezuela, no me acuerdo cuál de los dos, ya lo estaban utilizando de manera activa, pero de momento en la experiencia sí me parece que es bastante inocuo, nos da noble, que creo que voy a usar la palabra noble, nos da una oportunidad de terapéuticas importantes y todas las especies, por lo menos en las que yo he trabajado,
no he encontrado alguna contraindicación o algo que me diga que no debe ser utilizado o que no nos va a dar un beneficio adicional a lo que ya estamos teniendo. Entonces, pues yo digo que sí. Muchas gracias, doctora. Tenemos la siguiente, que si tienes algún comentario respecto del uso de CBN en pacientes en combinación con melatonina o solo. Ok, el CBN no lo he utilizado, pero el CBD con melatonina sí lo he utilizado. Y aquí, bueno, espero el regaño porque lo utilizo personalmente. O sea, en mis pacientes no he tenido la necesidad del uso de melatonina porque, bueno, no hay ninguna enfermedad o patología que me lleve a la utilización de melatonina, pero en mí sí, en mí sí, tanto los trastornos de sueño como las situaciones de estrés y esto de ser veterinario que no está padre. Sí lo he llegado a utilizar, no en CBN, en CBD principalmente, y he tenido muy buenos resultados, obviamente combinados pues con la higiene del sueño y con algunas otras terapéuticas importantes, y me parece que, bueno, en perros ha tenido resultados muy buenos, pero sí el CBN no lo he utilizado. También ahorita me gustaría checar situaciones del CBG, que he estado leyendo que nos da otros beneficios que podríamos empezar a implementar con los pacientes y meterle de lleno a los terpenos, porque los terpenos están teniendo también una sinergia muy importante con los cannabinoides y creo que podríamos explotar el uso y la terapéutica que estos están teniendo para tanto la inflamación como el dolor, como la parte inmunomoduladora. Entonces, yo sí me gustaría entrarle a esto, pero pues sí, no puedo contar una experiencia con el CBN. Gracias, doctora. Si están encontrando CBN aquí en México, muy probablemente sea solo una manera de suplementos. Recuerden, no están regulados en este momento. Yo tampoco tengo experiencia personal con CBN, pero sí tengo pacientes perros, principalmente perros, pero un par de gatos de CBD con melatonina. Casi siempre son trastornos ya sea conductuales o déficit de disfunción cognitiva y nos ha ido bien en la utilización combinada de CBD con melatonina, como bien dice la doctora Mari. Siguiente pregunta es una respuesta, entonces esa no. La dosis de CBD como máximo, ¿cuánto ha utilizado, doctora? Ok, aquí esta es una respuesta, yo diría, complicada. Porque depende, ahora sí que como dirían los biólogos, depende de la especie, depende del paciente. No podría decir cuál es la máxima porque, repito, depende de la especie. He llegado a utilizar dosis de 0,5 miligramos por kilogramo y he llegado a utilizar, también depende de la enfermedad, dosis me parece que de hasta 5 miligramos por kilogramo por lo menos en lo que nos han permitido los pacientes. ¿Por qué digo depende? Porque no es lo mismo la dosis que voy a utilizar en un paciente que tiene un cuadro neumónico, que solo queremos hacer sinergia con los antibióticos, a un paciente en el que realizamos amputaciones, o sea, un ejemplo en el que estamos empezando el caso que les hablaba de, ¿cómo se llama? Me voy atrás porque se me van las cabras al monte. Ya, el hemangiosarcoma cutáneo. Este es un caso que es la primera vez que tenemos un caso nosotros, ¿no? No habíamos visto en especies no convencionales. Sé que en perros, gatos existe frecuentemente, pero en hurones es la primera vez que vemos, diagnosticamos y tratamos un hemangiosarcoma cutáneo. Es un hemangiosarcoma muy agresivo, ya que los quimioterapéuticos tienen muy poco efecto y el primer abordaje quirúrgico, a pesar de que los bordes que realizamos fueron sumamente amplios, tuvo la celularidad se encontraba en bordes, lo que nos llevó a una amputación total del miembro del paciente. O sea, llegamos a un extremo de llegar a amputar. Este paciente, pues lo importante es controlar la angiogénesis, controlar la inflamación y controlar el dolor, porque este tipo de cáncer o de neoplasia está bastante descontrolada. Y hasta el momento estamos utilizando dosis, empezamos a ampliar las dosis desde la dosis más bajita y hemos durante toda la terapéutica ido
subiendo, subiendo, subiendo. Ahorita tiene una dosis media porque el paciente también es una maravilla. La verdad es que ya me apagaron la luz, dicen que ya se acabó. La verdad es que el paciente sí es un paciente que es bien resiliente, es una cosa maravillosa. Entonces, bueno, no sé cuál sería la dosis máxima, pero por ejemplo en conejos sí utilizo mayores dosis, no utilizo las mismas dosis que en hurones. En erizos no utilizo las mismas dosis. En roedores utilizo dosis mucho más altas. Sorprendentemente, mucha gente me dice, bueno, pero es que es súper chiquitito, ¿no? ¿Por qué le da más? Ah, bueno, pues porque su metabolismo es una locura. Entonces, hasta ahorita yo creo que la máxima sí ha sido de 5 miligramos, pero pues no quiere decir que sea la última que lleguemos a utilizar o la más alta que lleguemos a utilizar. Súper interesante, doctora. Gracias por compartirnos. Si me permites añadir, sí, definitivamente, totalmente de acuerdo en insistir, como les dice la doctora, no tenemos dosis estandarizadas, siempre empiezan de menos a más, porque, oh sorpresa, nosotros en ICAMEDS que hemos tenido oportunidad de trabajar con colegas como la doctora Mari, que se dedica a especies no convencionales, pero también hemos trabajado, por ejemplo, con un caso elefante. El caso elefante empezó a mostrar signos benéficos desde 0,03 miligramos kilogramo, que era nada en proporción a un animal de casi 5 toneladas. Y su dosis final fue de 0,05, pero hemos tenido pacientes, perros y gatos, principalmente se encuentran en dosis de respuesta entre 0,1 miligramo kilogramo, 1 miligramo kilogramo y a veces llegan hasta 2,5. Y de ahí algunas aves, por ejemplo los citácidos, todos los loros, guacamayas, pericos, demás, no tienen receptor CB2 y sí hemos visto que ocupan dosis un poquito más altas, discretamente más altas, a lo mejor 2,5, 3, pero depende de cada paciente. Siempre empezamos bajo y subimos a dosis efecto. Simplemente como chisme, sepan que en perros y en gatos están probadas en estudios dosis arriba de 50 miligramos kilogramo de CBD, de THC. En gatos llegaron hasta 80 miligramos kilogramo de THC. No hay dosis letal encontrada hasta la fecha, no se mueren de eso, pero sí presentan efectos secundarios o adversos. Entonces, el margen terapéutico es amplio, pero lo más... Y por eso luego otros van y las marcas les dicen, dale 4 miligramos kilogramo, porque van a ver una respuesta, pero puede haber efectos secundarios. Entonces, tener cuidado, no es necesario irnos tan alto. Con toda la experiencia de la doctora Mari, hemos visto que las dosis bajas, empezar a dosis efecto, es lo ideal. Todavía hay más preguntas, doctora. ¿Durante cuánto tiempo puede ser recomendable utilizar para el CBD como tratamiento para inflamación y dolor? Nuevamente depende mucho de lo que de la causa principal que lo está necesitando. Tengo el ejemplo de Maca, que repito, Maca estuvo 5 años con nosotros y me parece que los 3 años que empezamos con CBD, que llegamos, fueron 3 años en el que se utilizó constantemente, entendiendo pues que ella tenía un dolor neurogénico, que tenía una compresión vertebral, que tenía vejiga neurogénica, que teníamos que estar exprimiendo constantemente la vejiga, teníamos que estarla vaciando, que esto también genera inflamación, dolor, cistitis, o sea, muchas consecuencias. Con ella llegamos a utilizarlo durante los 3 años sin por lo menos evidenciar en ella en particular alguna reacción adversa o algún efecto adverso. Sin embargo, en casos mucho más simples, vamos a llamarle simple porque me parece que ninguno de los casos es simple en general, por ejemplo, los conejos que tienen pasterela, que también, bueno, hay un proceso inflamatorio a nivel pulmonar. En este caso se tuvo terapéutica, me parece, de 3 semanas y a las 3 semanas se hizo la suspensión del tratamiento con resultados favorables. En el caso del erizo, por ejemplo, el erizo estuvo 6 meses. No podría decir que pudiéramos o no extender porque pues al final el paciente falleció, la enfermedad que tenía era bastante grave y en el caso de la coneja fue hasta que retiraron los clavos intramedulares. Entonces, nuevamente depende mucho de para qué lo estamos usando. Si es una enfermedad crónico-degenerativa, muy probablemente tengamos que extender esta terapéutica y estar evaluando constantemente los cambios. Cosa importante que se me estaba olvidando, el metabolismo del CBD
es un metabolismo hepático. Entonces hay que poner mucha atención en los estudios que vamos a tener constantemente para evaluar a nuestro paciente si las enzimas hepáticas están elevadas por una enfermedad hepática como tal o están elevadas por una acción de los cannabinoides a mediano o largo plazo. Esto se me había pasado, pero creo que es importante. Qué bueno que te acordaste, doctora. Sí, y si el colega está preguntando específicamente por tratamientos a largo plazo, tenemos pocos pacientes que lo llevan tomando mucho tiempo, pero personalmente yo tuve un gatito que lo empezó a tomar en la pandemia, entonces marzo, abril de 2020, y él fallece en febrero del año pasado. Entonces él lo estuvo tomando prácticamente 5 años sin mayor problema, fuera de, como menciona bien la doctora, alteraciones en enzimas hepáticas. Y justamente tuve esta conversación con otra colega el día de hoy, porque el chat GPT le dijo a un cliente que, híjole, un paciente con problema hepático, ¿cómo le ibas a dar CBD si le iba a alterar enzimas hepáticas? Reiterarles que la mayoría de las veces que se presenta se ha encontrado como hallazgo incidental. En perros ya se encontró una correlación directa entre que el CBD estimula más metabolismo de hueso y el metabolismo de hueso libera fosfatasa alcalina de hueso y entonces se eleva la enzima en la medición, pero no es un daño hepático, ¿saben? Simplemente el hígado está trabajando un poquito más y está procesando este metabolismo de hueso. Entonces, esta diferenciación que nos indica la doctora Mari es muy importante. Sí, hay que hacer nuestros exámenes de seguimiento, pero no siempre pensemos que enzima hepática elevada quiere decir daño hepático, ¿vale? Más preguntas, todos están muy interesados en el tema, doctora. Qué padre. Nos pregunta la colega Andrea, ¿cuántas veces se debe de realizar las nebulizaciones? Creo que hoy voy a sonar muy bióloga, pero depende. En el caso Depende. depende de la enfermedad y de para qué la querramos. Por ejemplo, en nuestros pacientes que han tenido una infección, realizamos la nebulización 2 veces al día. No es como que necesitamos hacerlo, digo 2 veces al día porque no es como que necesitemos cada 12 horas religiosamente, sino tenemos que alcanzar un nivel terapéutico. Entonces, en el caso de pacientes con infecciones o pacientes con inflamación, se ha llegado a utilizar 2 veces al día. En pacientes que a lo mejor queremos una terapéutica más hacia disminuir los efectos adversos de estar en hospitalización o de estar siendo medicados o que se estresan y que sabemos que el intestino se va a paralizar. Yo siempre les comento a los tutores que también me parece muy importante cuando les digo que sus conejos son presas y que ellos hacen la automurición cuando se sienten mal porque son presas. Entonces, cualquier cosa que les genere un estrés, para ellos es de no sé qué va a pasar, pero mejor paralizo mi intestino ahora yo antes de que me lleve otra cosa. Entonces, mucho de la terapéutica también la podemos llegar a utilizar junto con otros medicamentos, los gabapentinoides, que ya lo mencionamos hace unos momentos para disminuir esta situación estresante que altera al paciente. Lo hemos utilizado 1 vez al día o antes de los manejos difíciles. Entonces, pues yo considero que de 1 a 2 veces al día, por lo menos en nuestros pacientes, hemos tenido resultados favorables. Y en el caso del gato, que pues el gato pues ya tiene IBD severo, tiene gingivoestomatitis también, que se me olvidaba, pobrecillo, tiene bastantes cosas. Llego a realizar las nebulizaciones 3 veces al día para la situación de la analgesia. Entonces, depende mucho de cada paciente, pero de 1 a 2 veces al día puede ser una buena terapéutica. Gracias, doctora. Si me permiten añadir, también para mis pacientes felinos con asma, en épocas de mucha crisis pueden nebulizar incluso una vez por crisis. Lo más que me ha tocado, me parece, son 7 u 8 nebulizaciones para ese gato que tenía varias crisis al día. No interrumpe la crisis como tal, pero sí nos mitiga la signología en esa crisis. Pero la verdad es que, igual que nos menciona la doctora Mari, la mayoría de los pacientes se benefician con 1 a 2 veces al día y se van estabilizando. Tenemos también, ¿al cuánto tiempo estaría viendo pertinente considerando la resistencia generada al CBD para monitorear su uso crónico o para considerarlo un problema y tener la necesidad de subir dosis?
pensando en pacientes jóvenes en los que por cuestiones conductuales se inicia el tratamiento y de mayor edad pudiera ser requerido para un manejo analgésico, por ejemplo. Entonces, si estoy entendiendo, nos está preguntando uno, si se hace resistencia y tenemos que subir dosis y si esto afectaría al paciente a un largo plazo. Ok, como tal resistencia, no podría hablar del caso de resistencia, porque nuevamente para tener una evidencia de resistencia se necesita mucha más investigación. Sin embargo, sí he llegado a observar que la dosis terapéutica puede ya no ser suficiente para la evolución de la enfermedad. El caso que mencionaba del erizo, que inició con el sarcoma y nos ayudó a la terapéutica para el sarcoma, pero luego evolucionó a no solo sarcoma, sino a Wobbly, porque erizo, hizo que tuviéramos la necesidad de subir la terapéutica. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de maca, fuimos subiendo la dosis poco a poco hasta llegar a la dosis ideal en la que no tuviéramos una situación de dolor, no hubiéramos inflamación, no hubiéramos efectos en la automutilación, que era lo primero que veíamos. Cuando ella empezaba a lamerse o a morderse, era que tenía más signos de dolor. Una vez que establecimos la dosis con Macarena, nos quedamos en esa dosis prácticamente en toda la terapéutica, porque era una dosis que llegaba a funcionarle. Sin embargo, considero que si el dolor hubiese estado generado adicional por alguna otra enfermedad que finalmente estamos hablando pues con seres que tienen diferente tipo de patologías a lo largo de su vida, especialmente los hurones. Los hurones pueden llegar a tener diferentes patologías en un solo individuo y todas pueden llegarse a controlar perfecto, pues tuviéramos tenido que ajustar esta dosis. Pero de momento nuevamente no considero, por lo menos no he visto, llegar a un punto de resistencia. Digo, tengo entendido que con el THC, con un consumo frecuente, hay resistencia que no sé si sea más bien resistencia o saturación de los receptores, que es muy diferente a que el cuerpo genere una resistencia como con los antimicrobianos o como con algunos otros elementos. Entonces, ahí sí, no sé qué tan cercano sea eso la duda que se tenía. Creo que sí va por ahí, pero demos un momento a ver si el colega nos puede decir si resolvimos o no. Sí. Y totalmente de acuerdo, doctora. La verdad es que lo que hay reportado de resistencia, como bien dices, entre comillas, es más en humanos en uso adulto recreativo, donde se empieza a consumir una dosis tan alta que pues ya no te pone high, entonces le tomas otro poquito y tienes que ir subiendo, ¿no? Pero solamente está reportado en la literatura en seres humanos, colegas, y no parece estar relacionado o reportado en el CBD, en los no psicoactivos o no narcóticos, digamos, los que no drogan. Entonces, en animales no lo hemos visto, igual solamente me lo han reportado de, ay, es que a mi perrito le dejó de funcionar, cuando es un frasquito de esos que vienen casi casi con un masking tape que les prepara el amigo del vecino, y en esos casos se atribuye más a que se acaban el frasquito y compran uno nuevo, quieren la misma respuesta y como es variable lo que sea que hay en ese extracto, pues no se ve siempre la misma respuesta, pero como tal, resistencia en mis pacientes de 3 4 5 años tomándolo no hemos visto la necesidad de seguir subiendo dosis, salvo que el ambiente empeore o el padecimiento empeore, ¿no? Me pasa en los que tienen osteoartritis. Cuando hace frío, siempre hay que subir dosis porque duelen más las coyunturas. Sí, claro, sí, claro. Mm, Sí, sí, más porque justamente esto es bien importante. No muchos elementos cannabinoides que venden actualmente no tienen ni siquiera un análisis cromatográfico que nos estén diciendo qué elementos tienen, si tienen terpenos, si son aislados, si son full spectrum. No nos dice más información porque pueden ser o mucho más hacia un uso casero o hacia una formulación casera y entonces ya estaríamos perdiendo la objetividad de una terapéutica clínica, médica o estudiada al decir, bueno, este puede funcionar. De hecho, sí tuve una reacción adversa con una ardilla en algún momento, una ardilla que también tenía un problema de columna porque se cayó, porque la tutora decidió que ya no quería comprar el CBD con nosotros y que ella sabía más que nosotros, porque bueno, a veces les ocurre, ahora es ChatGPT, antes era yo sé porque yo sé,
y compró no sé quién, la verdad es que no sé quién, y la ardilla estaba toda parsimoniosa, toda tirada, no se movía, y el primer reclamo fue la terapéutica estaba mal. Cuando indagamos más en lo que estaba pasando y nos dijo dónde había conseguido esto, fue como de, a ver, yo no puedo asegurar ni siquiera que tienen estos elementos y entonces no te puedo asegurar que la terapéutica esté bien y a lo mejor hay otras cosas que están generando estos efectos indeseables. Entonces, creo que de mínimo exigir análisis cromatográficos en cualquier derivado de cannabinoides que vayamos a utilizar de manera terapéutica es un must que tenemos que pedir. Definitivamente pídanlos, normalmente o no se los dan o les dan el que no es, lamentablemente así hemos encontrado varios, pero tener siempre cuidado con lo que sea que estén utilizando, ya sea ustedes o los clientes. Nos pregunta la colega Andrea, ¿el efecto es el mismo en la aplicación cutánea en los pacientes? Pues yo he tenido aplicación cutánea en pomada principalmente regeneradora en erizos con acariasis severa y hemos tenido buena respuesta a la inflamación y al prurito, porque es lo que causa problemas principales. Disminuyó la dermatitis que estaba presentando ese erizo y la pérdida de púas. Esto pues en respuesta a también al tratamiento no solo el tópico, sino también el oral que llegó a tener. Sin embargo, no he utilizado con tanta frecuencia los tópicos, por lo menos no en los exóticos, y no he podido hacer, me gustaría, me parece perfecto, ¿no? Hacer una comparativa de a lo mejor el uso tópico para la enfermedad al uso oral. Sin embargo, también he tenido una respuesta favorable, pero solo el tópico únicamente lo he utilizado en este paciente. Sí he llegado a utilizarlo también en regeneración de heridas o heridas que son tendientes a la inflamación o que son tendientes a infectarse por la zona en la que se han encontrado, pero no ha sido tan frecuente. Claro. Muchas gracias, doctora. Pequeña nota, no se absorbe sistémicamente si lo aplicamos tópico, salvo si fuesen mucosas, porque entonces es transmucosal, no cutáneo, pero sí nos puede servir. Hay muchos receptores en piel, en inflamación aumenta el número de receptor CB2, pues definitivamente aplicaciones tiene, pero no. Esos que dicen me puse marihuanol y me puse pacheco, no es cierto porque marihuanol ni tiene marihuana y dos, aunque tuviera, no se absorbe a través de piel para llegar a sangre. Sí, no. Em, Nos preguntan si tienes experiencia con CBC, que ya habíamos comentado, pero no sé si se perdió por ahí. Pero no, tampoco has tenido experiencia con CBC, ¿verdad? Ocupamos, Ya, necesitamos, ya necesitamos más activos, yo sé, lo estamos trabajando, en vamos, serio lo estamos trabajando. Y última pregunta, que si quieres la puedo abordar yo si no te molesta, aprovechando y seguramente tipo publicidad, ¿qué deberíamos de buscar en el producto como certificación de calidad de nuestros productos derivados de cannabinoides? Honestamente, colega, yo me iría por la primera, que es seguridad, que va de la mano de legalidad. Los únicos productos que en este momento son legales en México deben ser medicamentos. Todo lo que te vendan en venta libre, es decir, no ocupan receta o no, y no es una farmacia, porque en esa farmacia donde baila la botarga, que no digo nombres, pero todos sabemos cuál es, te venden CBD, pero te lo venden sin receta. Revisa la botella, es suplemento. Todo lo que sea suplemento, premio, alimento, cosmético, es decir, no medicamento, en ese momento no está regulado. Todo el mundo y su vecina venden esto, pero son productos que pueden ingresar al país de manera ilegal, no están siendo verificados, no hay autoridades revisando que la etiqueta corresponda con lo que contiene, que no tengan contaminantes. Entonces, mínimo, em, mi ideal sería, sí, váyanse por un medicamento porque los medicamentos sí están regulados, están en las leyes y las autoridades sanitarias los están revisando. Para el resto de los productos, como dice la doctora Mari, al menos un análisis cromatográfico, que en cannabis llamamos certificado de análisis, que es igual un análisis de laboratorio que debe de decirles el, el fabricante debe coincidir con quien se los está vendiendo, el producto, la foto, todo esto deben ser los datos correspondientes. No se vale que agarren y le digan, ay, te estoy vendiendo un chapstick, ¿no? Y te dan, y es la info de un labello, por decir marcas pendejas, porque lo que tenía aquí a la mano. Entonces,
necesitamos ver que haya trazabilidad. Se necesita este documento y se necesita que la empresa te demuestre que tiene verificaciones y, por supuesto, también buenas prácticas de manufactura. Entonces, acércate si quieres a nosotros en ICANN. Tenemos varios, desde infografías de qué tenemos que verificar. De hecho, si alguien de los chicos de Botican me puede apoyar con la infografía de evaluación láser, tenemos una serie de 18 preguntas que están súper simplificadas para poder comunicarlo con los clientes y tutores, donde vamos haciendo preguntas, ¿no? De si es medicamento, si tiene verificación, si la verificación es específicamente en el área veterinaria, que el envase sea adecuado. No les miento, yo he visto etiquetas que dicen 15 millones de miligramos de CBD. ¿Saben cuántos son 15 millones? Son 15 kilos, 15 millones de miligramos. Eso no cabe en un frasco de 30 mililitros, ¿estamos de acuerdo? Entonces, todo eso es mercadotecnia falsa y esta evaluación nos lleva de la mano. También con ICANN tenemos periódicamente una charla de qué tenemos que hacer para evaluar los productos. A mí me funciona mucho para explicarle al cliente si ellos ya están dando algo, por qué puede no ser lo más recomendable y a tratar de elegir incluso dentro de los presupuestos de los clientes el mejor producto gracias a los puntajes de estas preguntas. Muchas gracias, Carlos, por poner la liga. Ahí pueden encontrar más información, pero si tienen dudas adicionales, me pueden contactar. Ahorita pongo mi WhatsApp en el chat por si me quieren escribir con sus dudas. Déjame ver si existe algo más. Ah, sí, ya están preguntando por constancias. Entonces, doctora, algún comentario que quieras hacer al cierre mientras pongo una diapo para responder su pregunta de las constancias? Pues creo que hemos abordado en esta charla, muchas gracias nuevamente por invitarme, me gusta mucho, por lo que han visto, me apasiona y luego no me callo, pero creo que la mayor importancia, y lo voy a repetir las veces que sea necesario, es individualizar a nuestros pacientes, no tomarlo como a lo mejor algunos otros medicamentos como dosis que ya existen de, no, pues es que enrofloxacina va de 5 a 20 en hurones y de tanto a tanto en conejos. Entender que los cannabinoides, el sistema endocannabinoide actúan de manera diferente, entender que si bien existe investigación, todavía tenemos un área de oportunidad muy grande para desarrollar la terapéutica correcta que al final nos va a actuar en sinergia, porque muchas veces también me ha pasado que nos dicen, bueno, pues es que es producto milagroso y que los cannabinoides ya van a sanar y solo le voy a dar eso, solo le voy a mandar eso. No, o sea, es un producto que tiene muchos beneficios siempre y cuando se sepa utilizar de manera correcta, se sepa dosificar, se sepa saber cuál es el vehículo que voy a utilizar y para qué lo estoy utilizando, porque no para todas las terapéuticas vamos a utilizar exactamente lo mismo. No es un producto milagro, tiene mucha sinergia con otros medicamentos. Tampoco es pensar que con esto ya no voy a utilizar otro medicamento, porque también ocurre, ¿no? Es que es natural y es lo único que quiero utilizar y los demás medicamentos los tiro a la basura. No, es una sinergia que vamos a tener para que tengamos una mejora terapéutica y para que tengamos una mejor calidad de medicina con nuestros pacientes, quitando uno los estigmas y dos los errores de pensar que ya es la panacea. Sí es bueno, sí es importante, sí es algo sí es una herramienta que nos ayuda, pero tampoco hay que enfocarnos en, sí, mire, dele estas gotitas y va a sanar para toda la vida, ¿no? Necesitamos tener un criterio médico mucho más desarrollado. Excelente y totalmente de acuerdo contigo en todo lo que dices, doctora. Así que, colegas, por favor, háganle caso a las sabias palabras de la doctora. Como digo, ella es en este momento referente en uso de cannabinoides en animales no convencionales de compañía, así que cualquier duda que tengan, ya nos presentó hace rato sus datos de contacto, pero igual si les podemos apoyar del lado de ICANN, aquí estamos para servirles. Gracias por esta excelente ponencia, por dedicarnos casi 2 horas de tu tiempo, doctora. Te agradecemos mucho. Nos extendimos porque hubo muchas preguntas y te hacemos entrega de tu constancia. Bueno, esta es la entrega honorífica aquí con la audiencia presente de tu constancia, pero por supuesto te la estaremos enviando vía correo electrónico para que la tengas en formato digital. Y pues no nos queda nada más que agradecer tu tiempo, compartir tu experiencia y tu conocimiento con nosotros. Es muy valioso y pues espero que las y los colegas coincidan. Muchas gracias y para lo que necesiten.
Gracias, doctora. Y ya para cerrar, tenemos la duda de las constancias. Ya les dejé en el chat la información, pero aquí se las dejo otra vez. Este número está mal, déjenme lo corrijo rápidamente. 3933-9597. Me pueden mandar un WhatsApp o un email. Puede ser al médicos@icam.mx o directamente con mi servidor, mish@icam.vet, o pueden escanear el código QR y me pueden avisar. Normalmente se las pedimos en el registro, pero ahorita tuvimos algunos problemas con el Zoom, entonces mejor contáctenme vía WhatsApp para que no se nos traspapele. Y si tuvieran cualquier duda adicional, también me pueden contactar por esa vía. Muchísimas gracias por su atención. Cerramos con un par de videos de nuestros patrocinadores. Gracias por su asistencia y por favor denos un poquito de tiempo. Esta sesión sí se está grabando y les haremos llegar la liga de acceso a la grabación, pero por favor espérenla hasta la próxima semana. No descansamos de Semana Santa, pero sí nos toma un poquito de tiempo procesarlo. Lo mismo con sus constancias, entonces por ahí del miércoles, jueves de la próxima semana les deben de estar llegando. Cualquier duda adicional, por favor, se pueden poner en contacto con nosotros y también en el chat están los números de dos representantes médicos, Carlos Flores y Daniel Fernández, del parte del equipo Boticam, por si desean más información de los medicamentos Boticam. Gracias a todas y todos y que tengan excelente noche. Un gusto estar aquí con ustedes. Cuídense mucho.